Bienvenidos a su podcast favorito. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, aunque pueda sonar muy técnico, en realidad toca directamente la vida de miles de familias en todo el mundo: los defectos del tubo neural. ¿Sabías que estas malformaciones ocurren en las primeras semanas del embarazo, cuando muchas veces la mujer ni siquiera sabe que está esperando un bebé? Y lo más impresionante es que, aunque tienen un fuerte componente genético, también están muy influenciados por factores ambientales que sí podemos modificar. En este episodio vamos a descubrir juntos qué son, cómo se originan, por qué son tan importantes para la medicina y, sobre todo, cómo la prevención puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte, o entre la salud y la discapacidad por vida. Así que quédate, porque lo que vas a escuchar hoy no solo es conocimiento médico, es información que puede salvar vidas. Hoy abordaremos un tema que nos recuerda lo delicado y sorprendente que es el desarrollo humano: los defectos del tubo neural. En las primeras semanas de gestación, cuando el futuro bebé mide apenas unos milímetros, se está formando una de las estructuras más importantes, el tubo neural, que dará origen al cerebro y la médula espinal. Pero cuando este proceso no ocurre como debería, aparecen malformaciones graves que pueden cambiar por completo la vida de una persona y de su familia. Lo interesante es que no se trata solo de genética ni solo de ambiente. Es la interacción de ambos lo que determina el riesgo. Y aunque suenen como un misterio de la biología, sabemos que con medidas de prevención adecuadas es posible reducir drásticamente su aparición. En este episodio vamos a profundizar en cómo se originan, cuáles son sus manifestaciones, cómo se diagnostican y, lo más importante, qué podemos hacer para prevenirlos. Para comprender la magnitud del problema, hablemos de números. A nivel mundial, los defectos del tubo neural se presentan en aproximadamente 1 a 2 de cada 1000 nacimientos vivos. Puede parecer una cifra pequeña, pero si lo llevamos a la escala global, estamos hablando de cientos de miles de casos cada año. La incidencia no es uniforme, varía mucho según la región del mundo. En países donde se ha implementado la fortificación de alimentos con ácido fólico, las cifras han disminuido de manera significativa, llegando incluso a reducirse hasta un 70%. Sin embargo, en lugares donde estas políticas no existen o no se cumplen adecuadamente, la prevalencia sigue siendo elevada. Esto refleja no solo una cuestión médica, sino también una gran desigualdad en salud pública. Más allá de las estadísticas, tiene un enorme impacto social y económico. Los niños que sobreviven a estas malformaciones suelen enfrentar discapacidad motora, problemas neurológicos, dificultades en el control de esfínteres y la necesidad de múltiples cirugías e intervenciones médicas a lo largo de su vida. Esto representa una carga considerable no solo para las familias, sino también para los sistemas de salud. En otras palabras, los defectos del tubo neural no son un problema raro o aislado, sino una condición con una alta relevancia médica, social y económica, que nos obliga a pensar tanto en la prevención como en el acceso equitativo a medidas de salud pública. Y ya hablando un poco de los defectos del tubo neural, con un énfasis en su carácter multifactorial, vamos a ver que los defectos del tubo neural son malformaciones graves que aparecen en las primeras semanas del embarazo, cuando el tubo neural, que dará origen al cerebro y la médula espinal, no se cierra correctamente. Esto puede generar desde una espina bífida hasta una anencefalia. Y aquí lo más importante es entender que no tienen una sola causa, sino que son el resultado de la interacción entre factores genéticos, ambientales y epigenéticos. En otras palabras, un mismo factor por sí solo no explica todo, sino que es la combinación lo que determina si se desarrolla o no el defecto. Entonces, cuando hablamos de multifactorialidad, nos referimos a que los defectos del tubo neural no siguen un patrón de herencia simple, y no hay un único gen de los defectos del tubo neural, sino que hay muchos genes que participan en procesos distintos, desde el metabolismo del folato hasta las rutas de señalización que dirigen el cierre del tubo neural. A esto se le suman factores del ambiente como la nutrición o la exposición a medicamentos que pueden aumentar o disminuir el riesgo. Por ejemplo, una mujer que durante su embarazo no consuma ácido fólico de manera adecuada, es posible que desarrolle un embarazo con un defecto del tubo neural. Y esto nos explica también la variabilidad, es decir, por qué en una familia puede haber un hijo con un defecto y el otro que no lo tenga a pesar de que compartan genes. Entre los genes mejor estudiados en los humanos encontramos al MTHFR C677T, que esta variante hace que la enzima funcione con una mejor eficiencia en el metabolismo del folato, y aquí como consecuencia aumenta la homocisteína en sangre, que se ha asociado a un mayor riesgo de defectos del tubo neural.
Otro gen es el MTRR66AG, que afecta la regeneración de la metionina sintasa, que es esencial para el ciclo del folato y la vitamina B12. Una falla en esta ruta interfiere en la síntesis de la metionina, que es clave para la metilación del ADN. Otro defecto que podemos encontrar son en los genes de la vía WNT, PCP, polaridad celular planar. Estos genes no están relacionados con vitaminas, sino con la organización del tejido embrionario. Regulan cómo las células se orientan y se mueven para permitir el cierre del tubo neural. Mutaciones en esta vía pueden producir defectos severos como la cranioraquisquisis, que es una forma extensa de los defectos del tubo neural, en donde prácticamente el tubo no se cierra. También es importante hacer énfasis en los estudios en modelos animales, ya que se han encontrado más de 200 genes en ratones que se han relacionado con estos efectos. Aunque no todos se traducen a humanos, sirven para comprender los mecanismos moleculares. Ahora bien, la genética no actúa en el vacío, sino que existen varios factores ambientales y epigenéticos que modifican el riesgo de los efectos del tubo neural. Entre los más importantes tenemos a la deficiencia de folato y vitamina B12, el cual es el factor de riesgo más conocido y por eso se recomienda la suplementación con ácido fólico antes y durante el embarazo. Otro ejemplo es la hiperhomocisteinemia, el cual no solo es una consecuencia de alteraciones en el metabolismo del folato, sino también es un marcador de riesgo. Tenemos algunos fármacos teratogénicos como los anticonvulsivos, en especial el ácido valproico, que interfieren con el desarrollo embrionario. Condiciones maternas como la obesidad y la diabetes que alteran el metabolismo y el ambiente intrauterino. Algunos otros factores como la fiebre elevada o hipertermia durante el embarazo que también aumentan este riesgo. Ok, entonces, siguiendo un poquito sobre este tema, a mí me gustaría hablarles sobre cuáles son las principales manifestaciones clínicas que puede llegar a desarrollar un paciente con algún defecto en el tubo neural. Estas manifestaciones clínicas las podemos dividir en dos grandes grupos. El primer grupo van a ser a los defectos abiertos y el segundo grupo van a ser los defectos cerrados. En los defectos abiertos vamos a encontrar tres principales. El primero va a ser la anencefalia y este básicamente se va a caracterizar o se define como la ausencia de gran parte del cráneo y del cerebro, y pues esto es incompatible con la vida totalmente. El segundo va a ser la cranioraquisquisis, que este es la falta de cierre total del tubo neural y este tiene un pronóstico fatal. Y por último, de los defectos abiertos podemos encontrar al mielomeningocele. Este va a ser la forma más frecuente y básicamente va a ser la exposición de la médula ósea y de las meninges. Y pues esto como consecuencia nos va a traer una parálisis de los miembros inferiores y una disfunción urinaria e intestinal. En el segundo grupo, que es el de los defectos cerrados, aquí básicamente vamos a encontrar a dos principales afecciones. El primero va a ser la espina bífida oculta, que pues esta suele ser asintomática y más bien aquí la vamos a detectar de manera incidental. Y el segundo va a ser el encefalocele, que esta se define como una herniación de tejido cerebral a través de los defectos óseos en el cráneo. Y pues bueno, entonces, ahora sí, teniendo en cuenta cuáles son las principales manifestaciones clínicas que puede llegar a tener un paciente, podemos saber un poquito sobre cuál es su pronóstico clínico. Y pues bueno, este en general va a depender de la localización y de la extensión que tenga el paciente. Por ejemplo, un niño que tenga un mielomeningocele puede sobrevivir con un tratamiento multidisciplinario, pero pues va a enfrentar discapacidad física durante toda su vida. Es importante también señalar que el tamizaje es el primer paso en la detección. Esta no es un diagnóstico definitivo, pero sí nos permite identificar embarazos con un riesgo elevado. Los métodos principales son el ultrasonido obstétrico, que es la herramienta más utilizada y se recomienda en dos momentos clave, entre las 11 y 14 semanas y después de las 18 y 22 semanas de gestación. En este segundo periodo, el ultrasonido tiene una alta sensibilidad para detectar anomalías estructurales, incluyendo la espina bífida, anencefalia y otros efectos. Además, no solo busca el efecto en sí, sino también signos indirectos como alteraciones en la forma del cráneo o en la posición del cerebelo. Otro marcador puede utilizarse la alfa-fetoproteína materna, la cual en los defectos con un defecto del tubo neural abierto suele encontrarse muy elevada en la sangre de la madre. Por eso la medición es entre las 15 y 20 semanas y es una herramienta muy útil como un complemento al ultrasonido. Un resultado normal en cualquiera de estas dos pruebas no significa automáticamente que exista un defecto del tubo neural, pero sí indica la necesidad de realizar estudios confirmatorios.
Cuando el tamizaje sugiere un posible defecto, el siguiente paso es realizar pruebas diagnósticas confirmatorias, y una de las más utilizadas es la amniocentesis, el cual es un procedimiento en el que se obtiene líquido amniótico para analizar marcadores bioquímicos. En el líquido se pueden medir niveles de alfa-fetoproteína y de acetilcolinesterasa. La presencia elevada de estas sustancias es muy sugestiva de un defecto del tubo neural abierto. Otra herramienta disponible es la resonancia magnética fetal, que no se usa en todos los casos, sino en situaciones más complejas. Esta permite obtener imágenes más detalladas de la anatomía del sistema nervioso central, lo que ayuda a definir con mayor precisión la extensión del defecto y planear el manejo posterior. La importancia de un diagnóstico temprano es que nos ayuda a tomar decisiones reproductivas informadas. Todo esto al conocer con certeza la presencia y la gravedad del defecto. Los padres pueden recibir consejería genética, evaluar opciones y tomar decisiones respecto al embarazo. También es importante en la parte de la planeación del parto y manejo neonatal, ya que en los casos confirmados se puede planear que el parto ocurra en un centro especializado. Esto pues nos ayuda a mejorar la atención inmediata y la supervivencia del bebé. También se puede realizar una cirugía fetal intrauterina en algunos casos seleccionados cuando el defecto es reparable y las condiciones lo permiten. Entonces se puede realizar una intervención quirúrgica durante el embarazo. Algunos estudios han demostrado que esta cirugía puede mejorar los resultados neurológicos y reducir la necesidad de derivaciones ventriculares y mejorar la función motora en los niños con espina bífida. Por lo tanto, el diagnóstico temprano cambia radicalmente el pronóstico, ya que no solo nos permite anticipar complicaciones, sino que nos abre la posibilidad de intervenciones que modifican la historia natural del defecto. Ok, ahora que ya sabemos cómo se hace el diagnóstico prenatal, me gustaría platicarles un poquito sobre cómo va a ser el manejo y la prevención que se puede llegar a tener con estos pacientes. Entonces, como prevención primaria, que es algo muy importante y muy fácil de realizar, vamos a tener que esta básicamente va a consistir en la suplementación con ácido fólico. Y vamos a tener de dos. Vamos a tener que se pueden utilizar 400 microgramos al día en todas las mujeres que estén en edad fértil o 4 miligramos al día en mujeres que ya tengan algún antecedente de defectos del tubo neural. Y pues bueno, aquí también lo que podemos hacer va a ser un enriquecimiento de alimentos básicos y con esto vamos a lograr que se reduzca hasta un 70% la incidencia de esto. Y como manejo postnatal, pues vamos a tener igual de dos formas. El primero va a ser la cirugía temprana de defecto y el segundo va a ser la rehabilitación motora, el apoyo urológico, ortopédico y neurológico. Los defectos del tubo neural son un ejemplo claro de cómo la genética y el ambiente se entrelazan en la construcción de la vida. Aunque existen variantes genéticas que aumentan el riesgo, factores como la nutrición, la exposición a ciertos medicamentos o enfermedades maternas durante el embarazo pueden ser determinantes. Lo más esperanzador es que sabemos que la prevención funciona. La adecuada suplementación con ácido fólico, el diagnóstico prenatal oportuno y las políticas de salud pública han logrado disminuir drásticamente su incidencia en muchos países. Esto nos recuerda que la ciencia no solo explica por qué ocurren estas condiciones, sino que también ofrece herramientas reales para salvar vidas y mejorar el futuro de miles de niños. En definitiva, hablar de los defectos del tubo neural no es solo hablar de genética o de malformaciones congénitas, es hablar de prevención, equidad y responsabilidad colectiva. Gracias por acompañarnos en este episodio de Misterios del tubo neural. Recuerden, la prevención comienza incluso antes del embarazo y la información es una de nuestras mejores armas para cuidar la salud. Nos escuchamos en el próximo episodio.